Me aparece un puntito rojo. Ya, chiquillos, entonces vamos a estudiar lógica nosotros. En realidad la lógica es una rama bastante amplia, una ciencia bastante amplia, y nosotros vamos a tomar algunas cositas de la lógica, ¿no? Me interesa a mí lo que se llaman las proposiciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una proposición? Una proposición es cualquier enunciado que tú puedas decidir si este es verdadero o falso. Nada más que eso. Proposición se le llama, ¿eh? Es cualquier frase, cualquier enunciado, en cualquier contexto, donde tú puedes decidir si es verdadero o falso. Ahí se le llaman proposiciones. Por ejemplo, mira, Profe, disculpe, ¿le puede hacer un poco de zoom a lo que más está zoom, viendo? Sí, un poquitito, por a favor. ver, ahí, Un poquito más. ahí, Ahí, muchas ya, gracias. ok. Entonces, por ejemplo, mira, dice que hoy es un día caluroso. Es una proposición. Parece que sí, ¿no? Hoy día está caluroso. Claro, es verdadero en este caso. En otros casos podría ser falso, pero bueno, es una proposición. Es una frase, un enunciado que tú puedes decir si es verdadero o falso. O dicen que o los peces vuelan. Bueno, en general es falso eso, ¿no? Pero es una proposición. En el contexto de biología, por ejemplo. Ahora puede ser en el contexto de la matemática, por ejemplo, ahí dice que 10 igual 5 más 6. Evidentemente es una proposición porque puede ser, en este caso es falsa. Así que eso es lo que es importante de las proposiciones. Tiene que ser verdadero o falso. No tiene que haber ambigüedades. Ahora bien, en general, las proposiciones las designamos por letras minúsculas. ¿Ya? Y el conjunto de todas las proposiciones la vamos a escribir como una P cursiva. P cursiva. Estos apuntes van a quedar están alojados ahí, así que no tienen que escribir mucho. Ahora bien, dadas que las proposiciones son verdaderas o falsas, uno las puede ordenar. ¿No? O sea, ordenar, razonar más que nada, es ordenar y clasificar ideas. Entonces, es por eso que es muy, muy importante usar tablas que resuman estas ideas. ¿Eh? Entonces, en la lógica, estas reciben nombre de tablas de verdad. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si tienes unas proposiciones, tú escribes la tabla de verdad. Ahora, dentro de las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, pero también, por ejemplo, cuando hay circuitos que están conectados, le llamamos 1. Cuando hay circuitos que no están conectados, le llamamos 0. Así que también puede ser términos de lógica. Pero en general nosotros vamos a trabajar con verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, una proposición es cualquier enunciado que uno puede decidir que es verdadero o falso. Ahora, dentro de las proposiciones tú las puedes combinar. Y las puedes combinar con conectivos lógicos. Existen varios conectivos. Que son símbolos que uno puede combinar o operar proposiciones. Y dentro de los conectivos está la negación, por ejemplo, que tienen esas notaciones que están en mi apunte. Una raya, una apóstrofe, una colita, sé yo. O sea, si P es una proposición, se llama negación lógica de P a la proposición que está escrita así. Menos P, P apóstrofe, una colita, cualquiera de esas significa no P. Y evidentemente, si P es una proposición falsa, la negación va a ser verdadera. Si P es una proposición falsa, la negación va a ser verdadera. Esa sería su tabla de verdad para la negación. Pero hay más todavía. Hay más conectivos. Por ejemplo, hay un ejemplo, mira. Dice que Santiago es la capital de Chile. Una proposición verdadera. ¿Cuál será la negación? Santiago no es la capital de Chile. Nada más que eso. Ahora, hay otros conectivos que se llama la conjunción lógica. ¿Ya? Conjunción, que se escribe de esa manera, como está escrito ahí. Entonces, si yo tengo dos proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas, se llama conjunción lógica de P y Q a la proposición P
Así que está aquí y se lee P y Q. P y Q. Ahora, ¿cuál va a ser la tabla de verdad para esta función? La que aparece aquí en la pizarra. La pantalla, digamos. O sea, la conjunción entre dos proposiciones va a ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. En los otros casos va a ser falso. Entonces, esa se llama la conjunción. ¿Ok? Conjunción. Entonces va a ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Y en todos los otros casos, falso. Conjunción. Por ejemplo, mira, aquí aparecen. Dadas las proposiciones, 2 más 3 igual a 5. Es una proposición. Que es una proposición verdadera en este caso, ¿no? La Q dice que 2 es un número primo. Bueno, es una proposición verdadera. Dice R, la proposición 2 es un número impar. Que es una proposición falsa. Entonces, ¿cuál sería el valor de verdad de P y Q? Bueno, P es verdadera y Q es verdadera. Por lo tanto, la conjunción va a ser verdadera. Ahora la otra, Q y R. Bueno, la proposición Q era verdadera. Es verdadera. La proposición R es falsa. Por lo tanto, la conjunción entre ambas es falsa. Así de simple. Esa sería la conjunción. Pero hay otro que se llama la disyunción, que tiene ese símbolo, ¿no? Ese símbolo que aparece ahí. Entonces, si yo tengo dos proposiciones, se llama disyunción lógica de P y Q a la proposición que aparece ahí entre comillas y que se lee P o Q. P o Q. Ahora bien, ¿cuál sería su tabla de verdad? Evidentemente, si tengo dos proposiciones, todas las combinaciones posibles, es que sea verdadera, 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 falsa, falsa, verdadera, o ambas falsas. Son todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿cuándo va a ser verdadera la disyunción? Cuando al menos una de las dos sea verdadera. Basta que una de las dos sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. O sea, en otras palabras, hay una sola falsa cuando ambas son falsas. Uno la puede mirar de varios puntos de vista. Dime. El número de combinaciones, había una fórmula, ¿cierto? Que era 2 Sí, elevado te a lo n. voy a decir. Con n el número de Más adelante proposiciones. está. Ahí, Esperamos un ratito. vale. Claro, si tengo dos proposiciones, aquí es 2 elevado a 2. Si tengo tres proposiciones, es 2 elevado a 3. Si tengo tres proposiciones, 2 elevado al cubo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la relación. Ok, 2 nomás, tengo 4 combinaciones. Claro, si fueran tres proposiciones primitivas, digamos, tendríamos 2 al cubo, 8. Si tengo 4, 2 a la cuarta, 16. Y así sucesivamente. Mira, aquí hay unos ejemplitos simples. Lo mismo anteriores. 2 más 3 igual a 5, que es una proposición verdadera. Q es la proposición 2 es un número primo, que es una proposición evidentemente verdadera. Y R es la proposición 2 es un número impar, que es falso. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de P o Q? Bueno, como la proposición P es verdadera y Q también es verdadera, el P o Q va a ser verdadero también. Ahora, la proposición Q o R. Q dice todo es un número primo, que es verdadera, y R es falsa, por lo tanto la disyunción va a ser verdadera, porque una de estas dos es verdadera. Así que tendríamos dos ejemplos verdaderos. Pero hay otros conectivos, hay más conectivos todavía. Por ejemplo, el condicional lógico. Condicional lógico. Importante esto porque esto tiene mucho que ver con los teoremas. Entonces, si yo tengo dos proposiciones, P y Q, dos proposiciones, se llama condicional de P y Q a la proposición que aparece ahí con una flechita que se lee si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Entonces, ¿cuál es la tabla de verdad para la proposición si P, entonces Q? Bueno, todas las combinaciones posibles cuando tengo dos. Fíjate que tengo una sola falsa. Y la única falsa es cuando el antecedente se llama P sea verdadero y el consecuente Q sea falso.
Es la única proposición falsa, esa que está ahí. Y eso tiene su lógica, que lo vamos a ver más adelante. ¿Eh? Eso se llama el condicional. Condicional. Ok. Entonces, no se olvide. Por ejemplo, mire, aquí hay unos ejemplitos. Los mismos anteriores. Dice que la luna es un astro. Dice que es falso. ¿Será verdad eso, no? Claro, los astros son los que tienen que emiten luz propia. Y la luna no emite luz propia, así que es una proposición falsa la P. Por ejemplo, el sol es un astro. Claro, tiene luz propia. Entonces se pide, ¿cómo será la proposición si P entonces Q? Entonces tú miras la tabla de verdad nada más, porque el antecedente P es falso y el consecuente Q es verdadero. Entonces si tú miras, la proposición va a ser verdadera, como todo. Si Q entonces Q, ¿cómo será si Q entonces P? P es una proposición, perdón, Q es una proposición verdadera y P es falsa. Entonces tengo verdadera falsa, que es la única falsa. ¿Ok? Ahí tengo otro condicional, otro conectivo. Y finalmente, aquí lo que dije, si tengo una proposición, si P entonces Q, el P se le llama antecedente y el Q consecuente. Lo que ya he dicho yo. Y finalmente tenemos el bicondicional lógico, una doble flecha. Doble flecha. Entonces, si tengo dos proposiciones, P y Q, se llama bicondicional lógico de P y Q a la proposición que aparece ahí, que se lee P sí solo sí Q. Y esta proposición va a ser verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Eso dice acá. Si tiene el mismo valor de verdad, es verdadera. Viste que ahí están cambiados. Ahí es falsa. Si una es falsa, verdadera, otra es falsa. Si es falsa, falsa, es verdadera. Entonces, el bicondicional va a ser verdadero si ambas proposiciones que la componen tienen el mismo valor de verdad. Se llama bicondicional. Y hay un ejemplo. Dadas las proposiciones, Q, 6 es un número par, es una proposición verdadera, y R, 2 es un número impar, que es una proposición falsa. Entonces el bicondicional entre los dos es falsa. ¿Por qué? Porque tienen distintos valores de verdad, uno es verdadero y otro es falso. Por eso es una proposición falsa. ¿Ok? Ok. Mira, vamos a decir que una proposición, si la proposición P, si solo si Q es verdadera, entonces vamos a decir que son equivalentes. Equivalentes. Cuando es una proposición verdadera. ¿Eh? Ahora bien, vamos a definir, voy muy rápido, ¿no? No, o muy lento a lo mejor. Voy muy lento, entonces es más rápido. Está bien así. ¿Está bien así? Ya. Se Entonces, entiende, sí. sí. Mira, sí, ¿qué es lo que va a ser un polinomio booleano? Un polinomio simplemente va a ser, se llaman así, a toda combinación finita de proposiciones con los conectivos lógicos. ¿Mm? Entonces, un polinomio booleano lo podemos anotar así. P y P, Q, R son las componentes, o donde son las variables, o donde la P, Q y R minúsculas denotan proposiciones. Cualquier combinación de ambas, ¿no? Ahí se va una combinación entre varias proposiciones. Por ejemplo, mira, hay varias. ¿Ya? Hay varias. Esta es una combinación entre dos proposiciones, por eso se le llama P de Q. Aquí tengo una variable P y la variable Q. Entonces, una P de Q. Por ejemplo, esta acá tiene tres proposiciones que la componen. Por lo tanto, uno le llama P de Q y R. Si hay una H por ahí, le colocamos una H, etc. Entonces, cualquier combinación de proposiciones con conectivos se le llama polinomios booleanos. Ahora bien,
Aquí está la observación que acabamos de decir. Si n es el número de proposiciones en el polinomio, el número de probabilidades, resultados posibles o combinaciones está dado por 2 elevado a n. ¿Te acuerdas que lo estábamos viendo? Ahora bien, todos los polinomios, aquí vamos a hacer algunos ejercicios para parar un poquito. Todos los polinomios booleanos se pueden clasificar en tautología, contingencia o contradicción. Ahora, ¿cuándo un polinomio booleano es una tautología? Es una tautología si tú reemplazas las variables que la componen por proporciones cualesquiera, se obtiene siempre una proporción verdadera, uno dice que es una tautología. Si unas son verdaderas y otras falsas, uno dice que es una contingencia. Ahora, si todas las proposiciones son todas falsas, o sea, los resultados que tú tienes son todas falsas, entonces tú tienes una contradicción. Vamos a hacer un ejemplo, mira. Pero voy a salir un poquito de aquí. Hay un ejemplo, pero vamos a mencionarlo, mira. Voy a salir un poquito de aquí, para que entiendan que a veces nosotros vamos a ocupar la pizarra. A ver, aquí. Mira, vamos a hacer un ejemplito. Mira. A ver, algunos ejemplos de lo que estamos viendo. A ver, un ejercicio. ¿Quién me está chateando? Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a inventar alguna vez que me chatea aquí. Sí. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Sí, eso vamos a hacer. Mira, vamos a considerar 3 proposiciones. A ver, sean las proposiciones. Sean las proposiciones. A ver, llamémosle P. Y vamos a escribir aquí, a ver, por decirte algo, 2 es mayor que 2. Por decirte algo. Vamos a llamar Q a la proposición que raíz de 3 o raíz de 2 es un número irracional. Número irracional. Después vamos a llamarle Q a la proposición, por decirte algo, a ver, 2 más 3 elevado a 0 es 1. Entonces te pide encontrar el valor de verdad. Encontrar el valor de verdad. D. A ver, 1. Por ejemplo, la proposición siguiente. P o Q. Ahí, le voy a dar un paréntesis acá. Entonces, y aquí voy a escribir negación de P. O, aquí me equivoqué. Disculpa, hay 2 Q. Le vamos a llamarle R ahí. Llamémosle R. Aquí voy a colar IR. Esa. Y una vez se lo dejo a usted, vamos a hacer una sola. Por ejemplo, vamos a escribir aquí P y negación de R. Sí, solo sí. P o Q. Ya por decirte algo. ¿Cómo lo podríamos hacer esa solución? Ustedes me ayudan. ¿Cómo lo podemos? Porque estos son polinomios booleanos, todos estos que están acá. Porque estos son 3 componentes, también. Bueno, vamos a ver cómo son los valores de verdad, las proposiciones que la componen. Por ejemplo, la P es una proporción verdadera o falsa. ¿Están por ahí presentes? Falsa.
Es una proposición falsa, ¿no? Falsa. Claro que sí. Ahora dice que la proposición Q, raíz de 2 es un número irracional. Verdadero. 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 Es una proposición verdadera, ¿cierto? Y R, 2 más 3 elevado a 0 vale 1. Verdadero. Verdadero. También es verdadero. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la proposición P o Q? Para Lee. Bueno, resulta, vamos a volver a escribirlo. P o Q. Entonces, negación de P y R. Ya voy a volver a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo con los valores de verdad. P es una proposición falsa. Y tengo un O con la proposición Q. La proposición Q es una proposición verdadera. Dice entonces, a ver, negación de P. Bueno, si P es una proposición falsa, la negación de P debería ser verdadera, ¿cierto? Verdadera. Después aparece un I con la proposición R, que es una proposición verdadera. Bien. Entonces uno se pregunta, cuando tengo una proposición falsa y hago una disyunción con una proposición verdadera, ¿cómo me quedaría esto? Este paréntesis. Verdadero. Me queda verdadero, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Porque la disyunción, esta disyunción, Sí, profe. va a ser verdadera cuando al menos una de los dos es verdadera. Entonces, como una es verdadera aquí, esta es verdadera. Verdadera, entonces, dice, si tengo una conjunción entre dos verdaderas, ¿cómo me queda eso? Verdadero. Verdadero. Verdadera también. Verdadera. Y si tengo un bicondicional entre una verdadera y una verdadera, bicondicional, ¿cómo sería? Verdadero. 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 Pero es condicional ese, profesor. Sí, porque es una flecha. Sí, pues. Condicional. Ahí dice. Entonces la respuesta a la pregunta es que es verdadera. ¿Estamos? Así lo tenéis que desarrollar. Profe, pero se puede hacer con las tablas de verdad igual, ¿cierto? ¿Sabes por qué no hay que hacer tablas de verdad? Bueno, no hay que hacer tablas de verdad porque tú sabes que las proposiciones componentes, tú sabes cuáles son los valores de verdad. Y eso sería una tautología, ¿cierto? No, porque para que sea tautología, para hacer tautología, cualesquiera sean los valores de verdad de P y Q, cualquiera sea, verdadero o falso, independiente de esto, tiene que ser verdadera siempre. Entonces no tiene por qué ser tautología. Porque si tú ves la definición, mira, bueno, espérame un ratito. ¿Vale? ¿Cómo? Te voy a contestarte con un ejercicio. Veamos el ejercicio 2, a ver cómo saldría. 2. O se lo dejo a ustedes de tarea el 2, sí. Hacer lo mismo, ¿no? Ya se lo deja de tarea el 2, sí. 2, sí, tarea. Hay que hacer lo mismo, ¿ya? Cuando tú sabes, ustedes lo hacen, cuando tú sabes que la función es componente y ya tienes valores de verdad, tú lo haces como lo estoy haciendo acá. Pero si tú no sabes cuáles son los valores de verdad, tienes que hacer una tautología, tienes que hacer una tabla de verdad. Por ejemplo, mira, vamos al ejercicio 2. Dice, verificar si las siguientes proposiciones son una tautología, verificar que si casi es una tautología, contradicción, que escribí mal. O ¿cuál es la otra? Contradicción o contingencia. Contingencia. Ya, vamos a escribir la siguiente. Una. Por ejemplo, voy a escribir esta. P o Q y la vamos a negar. Lo voy a negar. Y después voy a colocar equivalencia. Ahí. Podríamos colocar equivalencia mejor. Y aquí voy a colocar P, prima y la negación de Q. Esa, por ejemplo. ¿Cómo sería esa? Voy a borrar aquí. O, por ejemplo, podría ser otra, B. Por ejemplo, podría ser P
y Q. Y voy a colocar aquí, entonces, por decirte algo, a ver. No quiero que sea tan complicado. O la negación de P ya. Entonces, solución. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tú, como tú no sabes los valores de verdad de las proposiciones componentes, porque en el ejercicio anterior tú sabías cuál era el valor de verdad de P, de Q y de R. Una verdadera o falsa verdad, aquí tú no sabes. Entonces lo que tienes que hacer tú, una tabla de verdad. Entonces tú colocas, vamos a hacer solamente la A, la otra se la bajo a usted. Entonces tú colocas, bien ordenadito, la P, todas las combinaciones posibles, la Q, ¿qué más necesito? La negación de P, necesito la negación de Q, ¿qué más necesito? P o Q, ¿qué más? La negación de este, la negación de ese, y después necesito la negación de todo aquí, y finalmente el bicondicional entre ambos. Entonces tú escribes aquí, P o Q, prima, sí, solo sí, P prima y Q prima. Bien. Profe, Dime, es que me perdí un poco en la solución. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? ¿en cuál dices tú? Cuando anotó todas esas. ¿Por qué lo anoté? Mira, es porque, mira, yo necesito, primero tengo P, Q, P, Q. Entonces necesito primero las componentes, la P y la Q. Después todo lo que yo necesito, ¿qué es lo que aparece aquí? Necesito la negación de P. Bueno, escribo la negación de P. Aquí tengo la negación de Q. Escribo la negación de Q. ¿Qué más voy a necesitar? Lo que necesite, ¿viste? Aquí dice P ya. o Q. Coloco P o Q. ¿Qué más voy a necesitar? P o Q, pero necesito la negación de él. Entonces, por eso yo escribo negación bien ordenadito. Ya como que lo desglosó entonces. Lo desgloso todo. Después, ¿qué necesito? La negación de P y la negación de Q. Ahí está. Y finalmente, toda la proposición. Y ahí la conozco, toda la proposición. Entonces, ahí me va a costar, me va a quedar súper chueco esta cuestión. Disculpe, pero ahí ya. El pulso anda mal. Entonces, como son dos proposiciones, tengo 2 al cuadrado combinación, que son 4 combinaciones, porque son dos proposiciones que la componen. Entonces, este puede ser verdadero, 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 falso, falso, verdadero, o ambas falsas. Esas son todas las combinaciones, no hay más. Si fueran 3 proposiciones P, Q y R, tendríamos 2 al cubo. Y tendríamos 8 proposiciones, etc. Entonces, necesito, ustedes me ayudan, la negación de P. La negación de P, bueno, si es verdadera, la negación de P. Falsa. Falsa. Aquí. Falsa, por la negación de P. Falsa. Verdadero, verdadero. Verdadera, Verdadera. verdadera. Ahora, necesito la negación de Q. Aquí está verdadera, la negación. Falso. Ayúdenme. Falsa. Falso. Verdadero. Verdadero. Verdadera. Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Bien. Ahora necesito la disyunción, el O, entre P y Q. El O. Verdadero. Bueno, va a ser verdadera cuando al menos una es verdadera. Las dos verdaderas con mayor razón. Verdadera. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadera. Basta que una Verdadero. sea verdadera. Aquí. Verdadero. Verdadera. Verdadero. Aquí. Falso. Falso. Falsa. Es la única falsa. Y ahora, ¿qué me dice? Necesito la negación de lo que calculé antes. Ahí Entonces, dice, ¿viste? falso, falso. Entonces esta va a ser falsa, Falso, falso. falsa, Y verdadero al final. Verdadero. falsa y verdadera. Verdadero. ¿Viste? Ahora, ¿qué voy a necesitar? El condicional, ahí está, el I, condicional. Negado. No, la conjunción, perdón. La conjunción entre P' y Q'. O sea, tengo que mirar P' y Q'. P', estas dos tengo que mirar, esa franja. El I entre los dos.
Entonces, ¿cómo me quedaría? Falso. Si ambas, Falso. esa tendría que ser falsa. Falso. ¿Aquí? Falso. No. Falso. Falsa también, perfecto. Basta que una sea falsa. 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 Verdadero. Verdadera. Verdadera. Y ahora, necesito el bicondicional entre las que yo calculé antes. Bicondicional. Acuérdate que el bicondicional va a ser verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo Ambos valor de tengan el verdad. mismo. Entonces, si las dos son falsas, Verdadero. verdadera. Aquí dos falsas, Verdadero. verdadera. Aquí las dos son falsas, verdadera. Ambas verdaderas, Verdadero. verdadera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Que tautología. claro, cualesquiera sea el valor de verdad de las proposiciones componentes, esta, siempre tengo como final proposiciones verdaderas aquí. Entonces, esto implica que tengo una tautología. A eso me refería, profe, cuando le había preguntado. Exactamente, por eso estoy contestándote ahora. Claro. ¿Ah? Ahora te contesté Muchas para gracias. que... Por eso necesitábamos este ejemplo para que te dieras cuenta. Sí. Eso es. Entonces, ahora ustedes hacen el B, qué sé yo, etcétera, ¿no? Ahora bien, las tautologías, podrían hacerlo, son importantes porque uno puede reemplazar una proposición por otra que sea equivalente. Pero eso ya lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Eh? Lo que me interesa, voy a dejar de grabar, porque voy a dejar hasta aquí la clase para detener grabación.